de un famoso escrito, irónico completamente, de Jonathan Swift, que es el autor de Los viajes de Gulliver, monje irlandés que vivió por allá en el siglo XVIII. Él había escrito con el mismo título un texto irónico de cómo remediar la pobreza de Irlanda. Y propuso algo así como los niños que sobran en los orfanatos deberían servir de alimento, una locura como esa, ¿no? Desde ese momento yo creí que esa propuesta modesta le iba a decir al lector que el texto era irónico, que tenía que ser leído en clave irónica. Yo escribí esa columna porque estábamos en el momento más difícil de las consecuencias de la crisis económica 2008-2009, se estaban sintiendo sobre todo en Europa. Y había leído esa misma semana una declaración de un directivo del Fondo Monetario Internacional que me pareció claramente antiética. Básicamente estaba insinuando que la única forma de remediar los problemas fiscales de muchos estados europeos era abandonando a los viejos a su suerte. Entonces, ¿saben qué es lo que hacía esa columna? Decía, yo estaba en un aeropuerto y me encontré una carta tirada de un señor muy elegante que supuestamente era un funcionario de una organización multilateral y les voy a escribir aquí en la columna algunas de las apartes. Nadie entendió nada, ¿no? Creyeron que era mi posición, algo así. Pero en el fondo reflejaba eso, reflejaba un debate que en su momento estaba surgiendo en el mundo por la quiebra de los estados de bienestar como consecuencia de los cambios demográficos que queremos estudiar aquí, que nos están afectando a nosotros. Uno de las deudas sociales más grandes que tiene nuestra sociedad colombiana, que está allí, no cuantificada en ninguna parte. Y yo quiero aprovechar este pequeño paréntesis para hacer una defensa de nuestro sistema de salud, que ustedes lo vieron, Soraya, en el estudio de envejecimiento. En salud por lo menos tenemos con todos los defectos cobertura universal. En pensiones la cobertura no llega al 30%, del porcentaje de colombianos que hoy contribuye, que se va a pensionar, si las cosas no cambian, es del 20-25%. ¿Qué va a pasar con el otro 75%? Y esa es una deuda social que se traducirá con el tiempo en una deuda fiscal. Esto es una responsabilidad del Estado. Y ese fue el debate que quise dar. Lo hice de una manera… irónica que no entendí. Irónica que nadie entendió. Incluso yo me acuerdo que yo en esa época ponía la columna en un blog que tenía. Y tenía ahí una serie de estudiantes y académicos que escribían allá. Y había uno que, Javier Moreno, vive en Canadá, y dijo, nadie va a entender nada, será asesinado. A veces se pone uno con un exceso de originalidad. No, pero Cuando me posesiono de ministro, yo acababa de escribir esa columna, hacía 2 o 3 semanas. Las 2 primeras semanas me llegó un derecho de petición diciendo si yo opinaba así. Me tocó hacer esta larga explicación, que seguramente no explicó nada. Que era irónica.